Buenos días. Este video tiene como finalidad el desarrollo de los objetivos de la práctica o el estudio de las pérdidas de energía por fricción y accesorios en tubería, y a su vez también el estudio de los comportamientos de los medidores de flujo. Nosotros somos los estudiantes Heidi Rueda y mi persona, Luis Eduardo Flores Arcila, estudiantes de la asignatura Laboratorio de Ingeniería Química, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Bueno, comenzamos. Bien, antes que nada quiero dejar claro que esto será una explicación exacta, concisa, por razones de tiempo y espacio, y si en algún momento llegase a faltar un dato o algo no se comprenda, debajo en los comentarios podrá ser expresado. Yo muy gustosamente estaré respondiendo cada una de las inquietudes que se susciten. Bien, entonces, para el objetivo número 2 de esta práctica consiste en la construcción de la curva de calibración del vertedero y determinar los porcentajes de discrepancia que hay entre estos dos modelos reportados por la bibliografía respecto al caudal experimental. Entonces, antes que nada hay que mencionar, nuestro caudal experimental es esta columna que tenemos acá, y esta es la columna del caudal que se ve en el rotámetro del equipo de pérdidas de energía. Entonces, y cabe mencionar que estos caudales fueron determinados previamente mediante el método de aforo gravimétrico. Bien, entonces, aquí simplemente lo que hay es que determinar la altura que tiene el líquido acá. Y eso lo determinamos simplemente con una resta entre esta altura superior menos esta altura de referencia. Entonces, para este primer caudal, la altura total del líquido acá era de 0,261 metros. Entonces, al hacer esta resta, o esto es lo mismo como si se dijera 26,1 centímetros. Entonces, al efectuar esta resta, se tiene que para este primer caudal experimental, esto es igual a 26,1 centímetros menos 25,5 centímetros. Entonces, al efectuar esta resta, me da que esto tiene un resultado de 0,6 centímetros. Entonces, así de esta misma manera se determinan las alturas correspondientes para estos cuatro restantes caudales, y eso es lo que vamos a utilizar para construir la curva de calibración. Entonces, quedando algo más o menos así. Entonces, en este eje tenemos caudal experimental medido en galones por minutos, y acá tenemos altura expresada en centímetros. Entonces, al plasmar los respectivos datos de altura que fueron determinados mediante esta resta y de los del caudal experimental en este eje, se obtiene una curva de las siguientes características. Se obtiene una curva con tendencia potencial, cuya ecuación es caudal experimental es igual a 3,85 por H, 3,85 por H elevado a la 0,51. Ok, entonces, esta es la curva de calibración del vertedero. Ahora, solo resta hallar los caudales reportados por cada uno de estos dos modelos. Bueno, antes que nada hay que ver quiénes están implícitos en esas ecuaciones. Acá tenemos L, que es esta longitud, que es de 35 centímetros. Esta longitud que está aquí, perdón, de 3,5 centímetros. Entonces se transforma respectivamente a metros y se sustituyen. Y esta H sub 0 es cada una de las alturas que se determinaron para cada uno de los caudales mediante esta resta. Y entonces simplemente lo que habría es que sustituir acá, eso
los valores respectivos de altura para cada uno de los caudales, obteniéndose respectivos caudales reportados por estos dos modelos. Entonces, para ese primer caudal experimental nos da que el caudal del modelo número 1 es 0.46 galones por minuto. Caudal del modelo 1, 0.46 galones por minuto. Y para el modelo número 2 nos da que el caudal es de 0.44 galones por minuto. Ok, entonces simplemente acá lo que faltaría es hallar el porcentaje de diferencia restando estos dos valores. Por ejemplo, la del modelo número 1, este valor menos el caudal experimental lo divido entre este mismo y lo multiplico por 100 y me da el porcentaje de diferencia igual con este reportado por el modelo número 2. Y así de esta manera queda desarrollado el objetivo número 2 de esta parte. Para el objetivo número 3 simplemente consiste en la construcción de la curva de calibración de la placa orificio número 1. Bien, entonces lo que hay que hacer acá es simplemente graficar la diferencia de altura manométrica recolectada de la cámara manométrica para cada uno de los distintos caudales. Las diferencias de altura manométrica de la placa orificio, ojo, entonces obteniéndose una curva de estas características. Una curva de estas características que tiene una tendencia potencial, entonces cuya ecuación es caudal experimental igual a 2.4 por diferencia de altura manométrica de la placa orificio elevado a la 0.62. Entonces, habíamos dicho que acá en este eje tenemos el caudal experimental medido en galones por minutos y acá tenemos la diferencia de altura manométrica expresada en centímetros. Entonces, repito, estas diferencias de altura manométrica se recolectan del equipo, es decir, específicamente en la cámara manométrica al momento de trabajar con cada uno de estos caudales. Y así queda desarrollado el objetivo número 3 de esta práctica. Para el desarrollo del objetivo número 4 de esta práctica consiste en la determinación del coeficiente CO de la placa orificio. Entonces, ahí simplemente vamos a utilizar la ecuación que me dice caudal es igual a coeficiente de la placa orificio por área entre raíz de 1 menos beta a la 4. Raíz de 1 menos beta a la 4, ¿sí? Por raíz de 2G sub C, 2G sub C, por la caída de presión entre la densidad del fluido de trabajo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, para esta ecuación vamos a necesitar la caída de presión, y la caída de presión no es más que la diferencia de altura manométrica por el peso específico del fluido manométrico menos el peso específico del fluido de trabajo. Entonces, ¿dónde salen estas diferencias de altura manométrica? Ya la determinamos para cada uno de los caudales, es decir, ya la recolectamos del equipo. Entonces, estos pesos específicos de los dos fluidos ya están dados. Simplemente sustituimos cada valor acá en esta ecuación. Entonces se obtendrían 5 caídas de presión, es decir, cada una caída de presión para cada caudal respectivo experimental. Entonces, una vez obtenidas estas caídas de presiones, sustituimos acá en esta ecuación, densidad del fluido de trabajo ya está dada,
Y entonces este caudal que está acá de este lado de la igualdad es el caudal experimental. Ya están dados también. Y entonces esta área es el área del orificio de la placa. Y este beta es simplemente la relación entre el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Entonces, simplemente sustituimos cada uno de sus respectivos valores acá en esta ecuación y despejamos este coeficiente CO de la placa orificio, que es lo que nos piden. Entonces, ya después obtenido eso, hallamos el porcentaje de diferencia que hay con respecto al valor bibliográfico, que el valor bibliográfico es 0,61. Entonces simplemente el porcentaje de diferencia va a ser el CO experimental menos 0,61 entre 0,61 y esto lo multiplicamos por 100. Y ese proceso se hace para cada uno de los respectivos caudales experimentales. Ya con esto queda desarrollado el objetivo número 4 de esta práctica. El objetivo número 5 consiste en la determinación del porcentaje de pérdida de presión permanente, de caída de presión permanente de la placa orificio. Bien, entonces esto no es más que utilizar la siguiente ecuación. Vamos a borrar acá primero. Bien, para empezar, caída de presión permanente va a ser igual a la caída de presión por 1 menos la relación beta a la 4. ¿Sí? Entonces, esta relación beta que tenemos acá no es más que la relación entre el diámetro del orificio y el diámetro del tubo. Entonces, esta caída de presión, repito, ya la habíamos determinado mediante la diferencia de altura manométrica multiplicada por la diferencia entre el peso específico del fluido manométrico y el fluido de trabajo. Entonces, para cada uno de esos caudales ya fue determinado en el objetivo anterior a raíz de la caída, de la diferencia de altura manométrica, la caída de presión. Entonces, esta relación igualmente ya la habíamos determinado en el objetivo anterior. Simplemente lo que hacemos es sustituir acá en esta relación, en esta ecuación, y obtenemos la caída de presión permanente para cada uno de los respectivos caudales experimentales. Y ya con esto queda desarrollado el objetivo número 5 de esta práctica. Para el objetivo número 6 consiste en la construcción de la curva de calibración de la tubería de hierro galvanizado. Entonces borramos acá. Bien, entonces simplemente es graficar la diferencia de altura manométrica expresada en centímetros y acá el caudal experimental expresado en galones por minuto. Entonces, ¿para quién? Para la tubería de hierro galvanizado, ojo. Entonces, de igual manera, cuando se esté operando con cada uno de estos caudales en el rotámetro o estos caudales experimentales, vamos a extraer del equipo de la cámara manométrica las respectivas diferencias de altura correspondientes a la tubería de hierro galvanizado para cada uno de estos caudales y construimos esta gráfica que tiene las siguientes características. Es una curva de tendencia potencial que tiene la siguiente ecuación, de tendencia logarítmica. Entonces, caudal experimental es igual a
2,26 por el logaritmo neperiano de la diferencia de altura manométrica más 4,78. 4,78. Y así, de esta manera, queda desarrollado el objetivo número 6 de esta práctica. El objetivo número 7 consiste en la construcción de la curva de calibración del codo de 1 pulgada. Entonces, de igual manera que en este objetivo anterior, simplemente vamos a graficar la caída, la diferencia de altura manométrica en centímetros, y acá en este eje el caudal experimental en galones por minuto, pero esta vez para el codo de 1 pulgada. Entonces, obteniéndose una curva de las siguientes características. Es más, tiene las mismas características, ya que también es una curva con tendencia logarítmica, pero la ecuación es la siguiente: 2,58 aquí 2,58 por el logaritmo neperiano de la diferencia de altura manométrica más 2,12. Repito, esta es la curva de calibración para el codo de 1 pulgada. Entonces, ya así, de esta manera queda desarrollado el objetivo número 7 de esta práctica. Para el objetivo número 8, simplemente me piden determinar el rango de pérdidas de energía ocasionados por el rotámetro. Entonces, ahí simplemente vamos a utilizar la ecuación, o mejor dicho, las dos ecuaciones. HLT, o pérdidas de energía, es igual a la caída de presión entre el peso específico del fluido de trabajo. Esta es la ecuación número 1. Pero esta ecuación, como ya vemos, está en función de la caída de presión. Bueno, entonces la caída de presión no es más que la diferencia de altura manométrica por el peso específico del fluido manométrico menos el peso específico del fluido de trabajo. Y esta es mi ecuación número 2. Entonces, para el rotámetro, al momento de efectuar la práctica, cuando trabajemos con cada uno de estos caudales, vamos a extraer del equipo, es decir, de la cámara manométrica, vamos a extraer diferencias de altura para cada uno de esos caudales. Bueno, simplemente sustituimos acá, estos pesos específicos ya los conocemos, determinamos la caída de presión. Una vez que tengamos esta caída de presión, sustituimos en esta fórmula y obtenemos las pérdidas ocasionadas por el rotámetro para cada uno de estos respectivos caudales. Y ya así queda desarrollado el objetivo número 8 de esta práctica. El objetivo número 9 me piden determinar la longitud equivalente del codo y el porcentaje de desviación respecto al valor bibliográfico. Bueno, entonces vamos a borrar un poco esto acá. Me piden determinar la longitud equivalente del codo de 1 pulgada. Bueno, ahí tenemos que utilizar la ecuación de las pérdidas de energía por fricción y longitud de tubería. Pero, entonces, solamente va a estar en función de la longitud equivalente, ya que es un codo, la longitud es despreciable. Entonces, esta sería mi ecuación número 1, de lo cual vamos a despejar este término que tenemos acá. Bueno, entonces, estas pérdidas las podemos determinar, repito, mediante la ecuación que está en función de la caída de presión. Y a su vez, esta caída de presión la determinamos con la diferencia de altura manométrica multiplicada por el peso específico del fluido manométrico menos el peso específico del fluido de trabajo. Bien, entonces, igual que las otras, de los objetivos anteriores, del codo solo vamos a extraer al momento de efectuar la experiencia
las diferencias de altura manométrica. Sustituimos en la ecuación número 3, obtenemos la caída de presión. Entonces, con la caída de presión sustituimos en la ecuación número 2, obtenemos las pérdidas de energía. Esas pérdidas las sustituimos de este otro lado de la igualdad de esta ecuación número 1 y despejamos esta longitud equivalente, pero ahí nos estaría faltando este factor de fricción, que es el factor de fricción de Darcy. Bueno, ahí simplemente eso lo determinamos con el número de Reynolds, que no es más que la diámetro por la velocidad por la densidad entre viscosidad y la aspereza relativa de la tubería. Entonces, este diámetro es el diámetro del tubo, esta densidad y esta viscosidad son pertenecientes al fluido de trabajo, que es agua, y esta velocidad podemos expresarla, ¿verdad? Simplemente velocidad es igual a caudal entre el área de flujo. Entonces, el área de flujo la tenemos porque ya conocemos el diámetro del tubo. Entonces, simplemente sustituimos acá, o esta velocidad la expresamos en función del caudal, obtenemos el número de Reynolds, con la aspereza relativa entramos al diagrama de Moody, determinamos el factor de fricción de Darcy y lo sustituimos acá. Y una vez tengamos este factor de fricción, despejamos la longitud equivalente, que es lo que nos están pidiendo. Y para hallar el porcentaje de desviación respecto al valor bibliográfico, simplemente porcentaje de desviación L entre D experimental menos L entre D teórico entre L de D teórico por 100. Les repito, este procedimiento se efectúa para cada uno de los 5 caudales que están acá. Y ya con esto queda desarrollado el objetivo número 9 de esta práctica. Para el objetivo número 10 de esta práctica se nos pide graficar la caída de presión en Pascal como una variación del caudal experimental para la expansión y la contracción. Entonces, de igual manera, de la contracción y la expansión, al momento de efectuar la experiencia práctica, vamos a obtener diferencias de altura manométrica para ambos accesorios. Entonces, con las diferencias de altura manométrica, ya podemos obtener la caída de presión. Caída de presión es igual a diferencia de altura manométrica por el peso específico del fluido manométrico menos el peso específico del fluido de trabajo. Ojo, esto hay que efectuarlo, este procedimiento, es decir, el empleo de esta ecuación para la contracción y la expansión, para ambos accesorios y para cada uno de estos 5 caudales. Es decir, este procedimiento en este objetivo debe, o mejor dicho, esta ecuación debe emplearse 10 veces en este objetivo, y a diferencia de los anteriores, el peso específico del fluido de trabajo debe estar expresado, tanto el fluido de trabajo y manométrico, en newton por metros cúbicos. ¿Esto para qué? Para que al momento que se me cancele la diferencia de altura manométrica expresada en metros, me quede un resultado de newton por metro cuadrado o pascal, como me lo piden en el objetivo. Entonces, la gráfica simplemente va a ser, acá está el caudal experimental en galones por minutos, y acá está la caída de presión en pascal. Entonces, obteniéndose una curva de las siguientes características. Para la contracción se tiene una curva de tendencia exponencial. Esto es para la contracción de las siguientes características. Acá en este eje va a ir la caída de presión en pascales,
y acá el caudal experimental en galones por minuto. Entonces, para la contracción tiene una ecuación de menos delta P igual a 678,2 por exponencial elevado a la 0.4 caudal experimental. Esto es para la contracción. Y para la expansión, de igual manera, se obtiene una curva de tendencia exponencial cuya ecuación es menos delta P o caída de presión igual a 306.4 por exponencial a la 0.20 caudal experimental. Entonces, repito, esta ecuación que está acá es para la expansión y esta para la contracción. Y así de esta manera queda desarrollado el objetivo número 10 de esta práctica. Para el objetivo número 11 se nos pide calcular las pérdidas, o graficar, mejor dicho, las pérdidas de energía ocasionadas como una variación del caudal experimental para la contracción y la expansión. Entonces, bueno, simplemente utilizamos la ecuación que me expresa las pérdidas de energía en función de la caída de presión sobre el peso específico. Esta caída de presión ya las acabamos de determinar en el objetivo anterior. Entonces, para cada caudal simplemente lo que hacemos es sustituir acá en esta relación y obtenemos las pérdidas ocasionadas para ambos accesorios. Ojo, para ambos accesorios en cada uno de estos caudales experimentales. Ok, entonces, ya hecho eso, simplemente nos limitamos a la construcción de la curva. Acá en este eje va a ir las pérdidas de energía en metro y acá va a ir el caudal experimental, obteniéndose las curvas de las siguientes características. Para la contracción se obtiene una curva de tendencia potencial cuya ecuación es H de la contracción es igual a 0,07 exponencial elevado a la 0.4 caudal experimental. Y para la expansión se obtiene una curva de las siguientes características. H es igual a 0,03 exponencial por exponencial a la 0,2 caudal experimental. Entonces, estas curvas son las pérdidas en función del caudal de la contracción y esta la de la expansión. Y así de esta manera queda desarrollado el objetivo número 11 de esta práctica. Para el objetivo número 12 se nos pide determinar las K o los coeficientes de resistencia para estos dos accesorios, es decir, para la contracción y la expansión. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente la ecuación de las pérdidas por fricción y longitud de tubería. Pero ahora esto simplemente va a estar en función de K. Bien, entonces aquí no vamos a tener ni longitud equivalente ni de tubería. Entonces, mediante esta ecuación vamos a despejar estas K. Pero acá hay una ligera diferencia, que tenemos una expansión y posteriormente tenemos una contracción, como en este caso. Entonces, evidentemente las velocidades en este punto y en este no son las mismas. Entonces, por lo tanto, tampoco van a ser las pérdidas las mismas. Entonces, simplemente
realizamos es un balance de energía en este punto y en este y en este. Entonces, al momento de trabajar con la expansión, me va a quedar que las pérdidas van a ser igual a ¿quién? A la caída de presión entre el peso específico más el cabezal de velocidad, es decir, la velocidad en 1 al cuadrado menos la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces, estas velocidades se determinan con los caudales y las respectivas áreas de sección transversal de la tubería. Entonces, ya obtenidas estas velocidades, ¿verdad? Para cada uno de estos puntos, sustituimos acá, y esta caída de presión se determinan, o ya fueron determinadas hace dos objetivos, es decir, en el objetivo número 10, simplemente lo que hacemos es sustituir acá y obtenemos las pérdidas. Ojo, cabe recalcar que ese procedimiento debe efectuarse para cada uno de los caudales experimentales. Entonces, ya obtenidas estas pérdidas, simplemente sustituimos acá en esta fórmula que está acá, y esta velocidad que está acá, esta velocidad, cabe recalcar, va a ser la velocidad de la menor área de sección transversal. Es decir, cuando yo esté trabajando con la expansión, esta velocidad va a ser la del punto 1, y cuando esté trabajando con la contracción, esta velocidad de esta ecuación va a ser la de este punto 3, la menor área. Entonces, sustituyo las pérdidas, ya sabida cuál va a ser la velocidad, simplemente despejo el valor de K para cada uno de los accesorios que me piden contracción y expansión. Y ojo, repito nuevamente, este proceso se realiza para cada uno de estos caudales experimentales, y así queda desarrollado el objetivo número 12 de esta práctica.